Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Carlos Hernández y esta vez vamos a hablar un poco sobre la culpa de poner límites. A veces nos sentimos culpables porque hacemos algo malo, pero a veces nos sentimos todavía más culpables porque dejamos de hacer lo que los demás esperaban de nosotros. Y eso es un peso muy importante que hoy vamos a explorar. Héctor. Hola, ¿qué tal? Yo soy el psicólogo Héctor Emanuel y es un gusto estar en este segundo episodio con ustedes y contigo, Carlos, para este tema tan interesante y tan común, la culpa que sentimos al poner límites. Y me gustaría comenzar con una cucharadita de realidad, no sin antes tomar un poco del café para este café para no colapsar. Vivimos constantemente eh, pensando quizá en que necesitamos poner límites y a veces sabemos qué límites son los que necesitamos, pero una vez que comenzamos llega ese sentimiento de culpa, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay personas con las que no se requiere contestar un mensaje, una llamada inmediatamente. eh, por ejemplo, aceptar tareas, a veces decimos que sí por quedar bien y no porque realmente queramos hacerlo, pero no sabemos cómo decir no. Prestar dinero, reuniones familiares o temas familiares. eh, Cedemos a veces también a formas de que nos traten que no nos gustan o que no nos sentimos cómodos, pero no sabemos a veces establecer ese límite. Y justo cuando vamos a empezar a decir no, como lo comentaba, pues nos sentimos culpables, sentimos que vamos a decepcionar a la otra persona, sentimos que nos vamos a ver egoístas, sentimos que la otra persona se va a enojar. Sentimos que a veces es mejor hacerlo para evitar una discusión o otras situaciones más grandes. Entonces vamos diciendo que sí por quedar bien, ¿no? Entonces, ¿por qué, Carlos, crees que sentimos eso o sentimos que los límites que queremos poner están mal, incluso cuando sabemos o cuando somos conscientes de que son necesarios? Pues fíjate, Héctor, que ahora que lo vas mencionando y desglosando así, uno de los temas centrales de tener esta culpa por los límites surge con la palabra egoísmo, ¿no? El que desde el inicio, desde la cuna, desde el crecimiento, el egoísmo es la peor palabra que hemos escuchado, sin que sea una grosería, por supuesto. Y entonces yo creo que el egoísmo trae un peso muy fuerte a nuestros hombros desde siempre. O sea, ¿cuántas veces se ha repetido esta palabra que parece ser buena, pero que pesa mucho y es, tienes que ser una buena persona? ¿Cuántas veces se ha repetido que ser una buena persona es lo mejor que podemos hacer nosotros los humanos, ¿no? Y es estar disponible, ayudar, comprender, ceder, entre entre muchos aspectos. Viene el no decepcionar, el evitar conflictos, como decías, ¿no? El mantener que todos estén bien, que todos estén armoniosamente bien. Pero ¿cuánto de nosotros entregamos para que ese hilo familiar incluso no se rompa, ¿no? El hilo de amistad no se rompe, pero nos rompemos nosotros. Sí, a veces decimos el sí y nos da tranquilidad en el momento porque sentimos justo eso que dices, que estamos siendo buenas personas, pero con el paso del tiempo, cuando ya hacemos introspección, hacemos conciencia, en realidad ese sí que dimos tiene un costo emocional que a veces es muy grande para nosotros, ¿no? Y es necesario ponernos a pensar en, justo como hablábamos en el capítulo anterior, en de dónde viene esa culpa, analizar el límite que necesitamos. Y no siempre significa que estamos haciendo algo malo, ¿no? Simplemente estamos haciendo algo diferente a lo que los demás esperan y no habría por qué sentir culpa. Claro, pero tenemos marcado algo por nuestra propia, incluso nuestra propia cultura, o sea, nuestra propia sociedad. Y esto quiero que lo entendamos así. Una de las fuerzas más grandes que no
podemos ver se llama contexto. La cultura, la sociedad, la familia, los amigos, la religión, en lo que crees, en lo que creces. Y esto incluye en que todas las áreas tienes que ser bueno, tienes que ser una buena persona, no puedes ser egoísta, tú tienes que compartir, dar y entonces eres bondadoso y eres dador. Así es. Pero, ¿qué sucede entonces cuando haces lo contrario? Cuando el egoísmo realmente te salva la vida. Y ahí es cuando uno debe priorizarse, ¿no? Pensar en qué es lo que realmente necesitamos, para qué queremos establecer ese límite y hacer un poco a un lado lo que son en este caso, los mandatos familiares, lo que nos han enseñado, que siempre obedecer es lo correcto, que decir sí ayuda a que la gente no se incomode. U otros mandatos que también a veces vienen desde la religión, mandatos incluso del propio género, o así como lo mencionabas, del contexto y la cultura en la que crecemos, ¿no? Entonces, creo que en el aspecto de los límites sí es necesario ir cuestionando para qué el límite, en qué me va a beneficiar a mí y priorizarme en el sentido del límite que voy a poner, ¿no? No tanto en cómo voy a afectar a la otra persona, sino cómo me va a beneficiar a mí. También a veces estamos acostumbrados a decir sí porque la gente nos percibe como personas generosas o nosotros queremos darnos a conocer como personas generosas, pero eso también es una carga bastante grande, ¿no? Que también tiene un costo profundo. Es agotador, o sea, lo que estamos hablando es, los límites no solamente sirven para apoyar o para tener un beneficio, sirven para no lastimarnos, sirven para no ceder, sirven para que nuestra energía no se agote, para que nosotros también nos protejamos de todas las cosas que están pasando fuera de nosotros. O sea, poner un límite es un compromiso contigo mismo. Es saber que vales tanto como el de afuera. Es saber que vales tanto como el vínculo familiar, el vínculo relacional. Pero cuando tú lo marcas, hay un juez castigador llamado culpa que entonces te dice, y no estarás siendo muy egoísta porque digo, tú puedes aguantar más que él. Entonces, esa percepción de querer ser buena persona cuesta muchísimo más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y ese juez castigador a veces también dice, y no es que estás castigando o te estás vengando de la otra persona al poner ese límite. Y ahí es cuando también la conciencia de la culpa empieza a, pues a recordarnos o hacernos sentir que estamos haciendo algo mal, ¿no? Aunque en realidad pues es un límite que necesitamos. Y justo hablemos de esto, o sea, pongamos a la culpa como nuestro juez, como juez castigador. Y lo digo castigador porque sea lo que sea que decida la culpa, castiga. Imagínate que la culpa entonces, en lugar de ser solamente un sentimiento, es quien decide. Oye, ya te equivocaste una vez, sientes culpa, es para que no te equivoques otra vez. Ya dijiste algo, si alguien te hace sentir culpa o sientes culpa de haberlo dicho, seguramente es para que repares cosas. Es trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los límites? ¿Por qué algo que debería de protegernos, debería de cuidarnos y de hacernos sentir bien, se siente tan mal? ¿Por qué hay tanta culpa en el límite? Porque yo pienso que estamos acostumbrados a ir bajo reglas que no necesariamente nos benefician a nosotros. Sí, generalmente pensamos más que nosotros pensamos en beneficiar o quedar bien con con la otra persona, aunque nos vayamos sacrificando nosotros. Hay ejemplos que pudiéramos mencionar en el que se hace sufrir se hace que la otra persona sufra, ¿no? Hablaba ahorita del castigo porque a veces puede percibirse que un límite es para castigar o para vengarse, pero también puede percibirse un límite como algo para que la otra persona sufra, como algo intencional. ¿Cómo podemos diferenciar entre
entre esa pequeña o delgada línea en lo que sí es saludable para mí y en lo que a partir del límite que pongo empiezo a lastimar a los demás. Creo que también es un punto importante que a veces se confunde, ¿no? Porque sí pongo muchos límites, pero esos límites empiezan a afectar a la otra persona. Yo creo que una de las cosas para hacerlo es tener tres razones. O sea, y me refiero a, no sé si has visto en redes el clásico uno para ti, tres para mí, ¿no? Ujú. O sea, cada vez que yo te marco un límite a ti, tengo que tener tres buenas razones para hacerlo. Que no solamente sea un límite al aire, que no únicamente sea un límite para lastimar al otro. Si tiene tres razones fuertes de ser el límite, entonces vale. Y no es que no valgan los límites, que no tengan razones, de hecho valen tanto como estos. La diferencia es que algunos pueden herir nada más por la necesidad de herir y los otros tienen una base donde nuestra culpa descansa. Ya a eso voy. Ejemplo, si conoces una persona que todos los días de tu vida te manda mensajes de insultos, bueno, la primera reacción, ¿cuál es? Ser pasivo, ser paciente, estar tranquilo, pero poner un límite, ¿no? No lo hagas, por favor, no me mandes, ¿qué te hice? Pero después hay tres buenas razones para marcar un límite, como bloquearlo, por ejemplo, ¿no? Me insulta, irrumpe mi paz, todo el día está insistente y no lo necesito porque no le he hecho nada. Marcas un límite sencillo, lo bloqueas. No necesariamente se tiene que enterar el otro. ¿Por qué lo marco así? Porque cuando estamos aprendiendo a poner límites, lo más difícil siempre va a ser poner los primeros límites. Siempre va a ser lo más difícil. Es que, ¿qué tal si él se siente mal? Bueno, ¿y yo? ¿Qué tal si él necesita de mí? Bueno, sí, pero estás poniendo la otra mejilla y ya se te acabaron las mejillas, ¿no? Yo creo que así podemos empezar con los límites. Justo esa recomendación de las tres razones me gusta. Exige tal vez un poquito de introspección al momento de empezar a establecer los límites, pero te da argumentos para derrotar el sentimiento de culpa, ¿no? Así es. Justo vas poniendo cada argumento, llegas a tres razones suficientemente válidas o fuertes y creo que con eso el sentimiento de culpa puede empezar a disminuir. Y como dices tú, después de los primeros límites, pues ya a la larga se hace, se aprende, se apropia uno de esa manera y comenzar a poner límites, pues se convierte en algo más fácil. Sobre todo porque los límites son necesarios desde el aspecto laboral hasta la familia más cercana y más lejana, los amigos, prácticamente en todos los contextos en los que nos desarrollamos, es necesario poner límites y eso también tiene como ventaja que la gente aprenda a cómo relacionarse con nosotros, ¿no? Ahorita a lo mejor es un ejemplo vano, pero me pongo a pensar en los jefes que te mandan WhatsApps a todas horas, me pongo a pensar en las personas que esperan que les contestes casi en cuanto ponen el botón de enviar, ya quieren la respuesta y después tienen la osadía de reclamar, ¿no? Que no está uno, quizá porque están acostumbrados a que siempre decimos que sí, a que siempre les solucionamos lo que requieren, pero creo que el ir poniendo esos límites también ayuda a educar a las personas que están con nosotros. Y aunque suene a que nosotros sabemos y ellos no, ¿no? Aunque suene a doctrina, pero muchas veces las personas no saben cuáles son sus límites propios. No tienen una idea de cuándo debo de ser prudente, por ejemplo. Y entonces ahí estamos moleste y moleste. Por eso creo que la técnica de hoy podemos marcarla como esta, ¿no? Podemos marcarla como el 3-1, tres razones para un límite. Y marcamos un 3-1. Así es, creo que es una de las recomendaciones más valiosas de este episodio, ¿no? La técnica del 3-1. Eh, y también qué difícil es comenzar a ver y a entender cuáles son nuestros propios límites, ¿no? Eh,
creo que ese es uno de los trabajos quizá más difíciles también cuando nosotros nos queremos relacionar con alguien más, entender cuáles son nuestros límites, pero también si no lo hacemos, pues nosotros podemos convertirnos en la figura que está sobrepasando los límites de los demás. Exacto, es que si no entendemos, para empezar, si no hacemos la introspección de cuáles son mis límites, hasta dónde yo estaría dispuesto a hacer cosas y hasta dónde ya estoy afectando a la otra persona. Esos son mis límites, ¿no? Cuando yo entonces lo hago porque quiero el beneficio para la otra persona y cuando lo dejo de hacer porque ya la estoy lastimando. Esos son mis límites. Pero ¿qué pasa si no los conozco? Pues entonces invado los límites de la otra persona. Límite lo tenemos como muy marcado como una palabra de autoridad, ¿no? Pero piensen en los límites, en los bordes cilíndricos espaciales que puede tener una persona. ¿Cuándo rompe tu límite? Cuando lo tienes aquí enfrente, ¿no? Tienes límites del cuerpo, tienes límites de la mente, tienes límites de las emociones. Ahora, protégelos. Y en ese sentido, Carlos, hablábamos de egoísmo. ¿Cómo pudiéramos percibir ese egoísmo como una forma de honestidad que nos haga poder poner un límite de forma saludable y que la culpa no se genere a partir de ese egoísmo? Ok, ahí te va. Una de las cosas que yo trabajo mucho en el consultorio es el ego y el egoísmo. ¿Por qué? Porque creemos que el egoísmo o el ego en sí es esta parte de verse superior, de creerse más que los demás, de entender al mundo de otra forma, entre otras cosas, ¿no? Es un estado de superioridad. Pero cuando entendamos que el egoísmo o el ego solamente está protegiendo a profundidad el dolor de nosotros mismos, ya no se ve tan egocéntrico, ya no se ve tan egoísta. ¿Por qué? Porque si yo tengo una forma de dolor muy fuerte, supongamos algo que todavía no puedo tolerar, ¿qué va a hacer el ego? Mostrar una capa defensiva protectora, una personalidad, una forma de ser, un tic, un mecanismo de defensa, pero al final es ego, porque entonces prefiero ser egocéntrico a que toques mi dolor. Es un límite como más automático, ¿no? Y entonces el ego ya no se entiende como algo agresivo, sino como la única forma que tuve para poner límites que tal vez no te están gustando. Pero, Y hacer entender a a la otra persona es lo complejo, ¿no? Ahora, mientras te escucho, también pienso en una situación que he visto y he escuchado en repetidas ocasiones, ¿no? Vienen personas, sienten la culpa por poner límites, pero a la vez, esa persona que está poniendo límites no siente culpa por estar invadiendo los límites de otras personas o sobrepasan los límites de otras personas y ahí no hay culpa. Me parece un fenómeno curioso porque entonces la culpa aparece en situaciones convenientes o en situaciones, a ver ahí cuál es tu experiencia en ese aparte aspecto. de situaciones muy específicas, ¿no? Exactamente. Pero la culpa solo aparece cuando creemos o sentimos que estamos haciendo cosas que no deberíamos. Recordar que la culpa es el juez. ¿Qué es lo que hace un juez? Él dicta cuál es el castigo y cuál es la sentencia, ¿no? Si la culpa fuese el juez, pues cada vez que hacemos algo que sabemos que está mal, entra la culpa. Si hacemos algo que creemos que está mal, entra la culpa. Ahí es donde entra. Y también creo que esa culpa que sentimos a veces también nos hace sentir la necesidad de tener que estar explicando al por qué hacemos las cosas. No creo que no siempre es necesario que la otra persona tenga esa explicación o tenga ese argumento de por qué estamos haciendo las cosas. Creo que al principio, cuando establecemos límites, debemos hacerlo primeramente de forma interna, entenderlo nosotros, y no siempre es necesario brindar una explicación. ¿O tú qué piensas al Pues respecto? es que
O es un rotundo sí o es un rotundo no. Específicamente con los límites. ¿A qué voy? Si tú, por ejemplo, esta la pondría yo como un ejercicio de, de, de introspección en casa. Si tú puedes poner en una lista pequeña, cuáles son tus necesidades básicas. Después de cubrir las necesidades, puedes poner cuáles son tus prioridades. Y luego puedes poner cuáles son tus deseos. Te apuesto que los límites se marcan más fácil. Porque si hoy tienes la necesidad de dormir, de comer, de trabajar, de descansar, bueno, entonces en prioridades, ¿qué sigue? A lo mejor estudiar, a lo mejor leer, a lo mejor un hobby. Bueno, pero son tus prioridades después de las necesidades, ¿cierto? ¿Dónde entran los límites más fácil? Cuando yo sé cuál es la tarea a cumplir. Cuando yo sé que tengo una necesidad de comer, pues no decido ayudar al otro porque me estoy muriendo de hambre, ¿no? Imagínate que llevas 3 días sin comer y alguien te dice, oye, vámonos por un café. No, yo me estoy muriendo de hambre, yo comería lo que sea ahorita. ¿Sabes qué, amigo? Discúlpame, no puedo ir. Me estoy muriendo de hambre. Y ahí es Ah, donde se ve el límite ahí claramente. es un límite clarísimo, ¿no? Pero ¿y cómo ese límite no tuvo tanto trabajo de hacerse? Porque tenía una razón mucho más fuerte que lo que querían los demás. Imagínate, llevas, no sé, 3 días sin bañarte, ¿no? Ya sientes que hasta el cuerpo te pica. Y alguien te dice, oye, vamos al cine. No, yo me quedo, yo me tengo que bañar. Ah, marcaste un límite con un no. Entonces, ese no viene de un rotundo sí. Sí a que sí tengo necesidades, sí a que sí tengo que cumplir conmigo, sí tengo cosas que hacer y cubrir todas estas áreas. Ahí, cuando tú entiendas que antes de poner un límite tienes que entender en ti mismo a qué cosas le vas a decir que sí, que son tuyas, es mucho más fácil marcar los no. Oye, tengo 3 días de trabajo y si hago este trabajo me van a pagar el doble. Oye, vámonos por un café y luego al cine. No, lo siento, no. Y ahí pudiéramos hacer también una pequeña revisión, ¿no? Ese no realmente me está beneficiando a mí, el límite me prioriza a mí y podemos revisar si ese no en realidad no está dañando a nadie. A lo mejor no tiene una consecuencia mayor, la molestia es temporal, pero realmente no tiene una consecuencia, por decirlo de alguna manera, de vida o muerte, ¿no? A lo mejor sí la molestia temporal, pero se puede sobrellevar. Sin embargo, yo me estoy priorizando, estoy siendo justo conmigo, con lo que necesito, me estoy cuidando. Y a lo mejor el decir sí sin querer hacerlo, pues a la larga va a tener un costo más grande que la molestia temporal. Y en ese sentido, pues al momento de poner los límites no garantizamos que los demás no se van a molestar, pero sí pues nos favorece a nosotros porque no estamos abandonando nuestras necesidades o lo que realmente necesitamos. Eh, mencionabas hace un momento el costo emocional. No poner límites, ¿cómo nos afectaría a largo plazo? Ahorita que te hago la pregunta, pienso yo que no poner límites puede ser pues falta de autocuidado, puede ser autoabandono incluso. ¿Qué otra consecuencia emocional puede traer no poner límites adecuadamente? Hasta estados depresivos, ¿eh? No depresión. ¿Por qué? Porque estamos afectándonos nosotros. Imagínate que un grupo de leones, de 4 leones, tiene hambre y tú para entonces ayudarlos dejas que te coman. Ese es el claro ejemplo de no poner límites. Porque entonces, ¿qué vale más? ¿Que los leones coman o tu propia vida? Y hay gente que dirá que los leones coman. Entonces, los límites a nivel emocional se ven así. Imagínate en ti una charolita del alimento que más te guste, pancito, fruta, lo que tú quieras. En mi caso, cuernitos, ¿no? Y solamente tienes 8 cuernitos, pero son 10 de tu familia. ¿Cuántos cuernitos te quedarían a ti? Ahí vemos si hay culpa o no hay culpa, si hay límite o no hay límite. Si podemos poner en tela de juicio qué me toca a mí.
Ok, supongamos que no son 10 de la familia, son 9, pero tienes 8 cuernitos, ¿cuántos te tocan? Ahí está. Bien. Genera una buena reflexión ese ejemplo. Eh, pues para ir cerrando el día de hoy, Carlos, mencionabas hace unos momentos la gran recomendación de los tres argumentos para sostener un límite y no sentir culpa, pero para no colapsar esta semana y comenzar a poner los límites que necesitamos, una recomendación. Yo pondría, como siempre, y como a la mayoría de los pacientes, les regalo este inicio de sesión, siempre lo pongo en los inicios, es, haz una lista de súper, literal, agarra un cuaderno y le pones arriba necesidades. Y como cuando vas al súper, pues no compras más leche si hay leche, ¿no? No compras más cereal si hay cereal o más huevos si tienes todavía una reja de huevos. Cuando vas al súper, tú supongo que pasas por el área de los cereales y tú quieres desayunarte un cereal mañana. No vas a agarrar cualquier cereal para desayunarlo, agarras el específico, ¿no? El Choco Crispies, el Fruit Loops, los Popcorns. Y cuando agarras la leche, no agarras cualquier leche, tampoco vas a dañar tu estómago. La deslactosada light, la pura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esas son tus necesidades y tus preferencias. Eliges lo específico para ti. Y no es que te estés cuidando, es que es lo que te gusta, ¿no? Entonces, esta semana, para no colapsar, lo que yo recomiendo es marca cuáles son tus necesidades para no colapsar, para no caer en culpa. Si hoy necesitas atender tu cuerpo, entonces lo atiendes sobre todas las cosas. Si hoy necesitas descanso, entonces descansa sobre todas las cosas. Si lo que necesitas es limpiar la casa, limpias sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el rubro específico de necesidades, nada es más importante que lo que tú necesitas. Esa Así sería mi es. recomendación. Igual, yo para no colapsar, yo les recomendaría también comenzar a nombrar los límites como son, entenderlos desde nuestra necesidad o desde nuestro argumento y evitar sobre todo estar justificando o estar evitando disculpas o estar dándole a la gente las razones por las que ponemos los límites, nombrarlos, analizarlos, ver lo que realmente necesitamos. Y otra recomendación es también a veces tolerar lo que es la incomodidad que nos genera el estar poniendo ciertos límites. A veces cedemos o no establecemos el límite. eh, no porque esté mal, sino porque nos incomoda ver cómo las otras personas van a reaccionar. Entonces, considero yo que también una recomendación es tolerar esa incomodidad un poco y a partir de ahí ir avanzando en la progresión de poder estar poniendo límites de forma saludable, pensando obviamente en todo lo que comentamos en este episodio eh, dependiendo en qué contexto estamos poniendo el límite o con qué personas estamos poniendo el límite. Y pues estamos llegando al final de este segundo episodio. Un agradecimiento para las personas que estuvieron con nosotros en el primer episodio. Y si te quieren contactar, Carlos, ¿por Ah, dónde? bueno, es un poco más fácil porque ahora estamos en el bio de nuestro Instagram, seguramente por ahí estarán viendo esto. Nada más agradecer también que mucha gente estuvo comentando, estuvo activa, de repente la pregunta, de repente se iban a YouTube. Magnífico, quiere decir que algo les está gustando, ¿no? Y Así es. Y pues también invitarlos a seguir comentando, que nos comenten ahí qué temas consideran que son relevantes para tratar en estos episodios de Crisis y Café, de Café para no colapsar. Y pues que nos sigan viendo si les está interesando el contenido que estamos haciendo para ustedes. así es. Pues, ¿qué te parece si nosotros cerramos por hoy? Nos vamos también a poniendo límites del episodio y entendiendo que esto lo hacemos para la gente, para nosotros.
es un buen feedback entre nosotros, es un excelente feedback de la gente hacia nosotros y siempre pensando en lo mejor y en los temas que son como muy resonados también en los consultorios, en la vida cotidiana, para que todos podamos tener, aunque sea un poquitito de psicología para todos los demás, ¿no? Así es. Y pues sin más, nos vemos en el episodio número 3 los próximos días. Un gusto.